Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Nicaragua Empresaria. Esta noche, en nuestro segmento principal, la entrevista central, queremos hablar del tema del salario mínimo, instalado la semana pasada en la Comisión Nacional del Salario Mínimo de acuerdo como lo manda la ley. Para discutir este tema nos acompañan esta noche el doctor Freddy Blandón, asesor jurídico del COSEP, el señor Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, y el señor José Espinosa Navas, secretario general de la Confederación de Unidad Sindical CUS. A los tres, la más cordial bienvenida. Doctor, la semana pasada ya se instaló la primera ronda de negociaciones. ¿Cuál es la posición del sector privado en esta primera ronda? Bueno, efectivamente fuimos convocados por la ministra del Trabajo para tener ya la primera sesión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Nosotros, en representación del sector privado nicaragüense, nos hicimos presentes a esta primera sesión y tuvimos la oportunidad de conocer algunas propuestas que se presentaron sobre la mesa, pero además compartió con nosotros el equipo de trabajo del Ministerio del Trabajo una presentación en relación a los indicadores económicos. Nosotros venimos a esta mesa de negociación con la misma visión, con la misma responsabilidad de siempre, de buscar la mejor solución para Nicaragua, porque estamos apostando a este país, estamos apostando a dos elementos fundamentales en el contexto de esta negociación. Uno resulta ser, por supuesto, buscar cómo la capacidad adquisitiva perdida de los trabajadores se recupere para el año 2011, y conforme a las proyecciones y el marco que la ley establece, estamos hablando de considerar las dos variables fundamentales que están definidas en la ley, como es la inflación y el crecimiento, y el segundo, garantizar la sostenibilidad de las empresas. Estos dos elementos concebidos y entendidos racionalmente y en forma responsable nos han dado que estamos en la ruta correcta. Recordarás que el año pasado venimos de una excelente negociación, de un excelente resultado para el país, en cuanto que se dio un acuerdo tripartito legítimo, verdadero, auténtico, que permitió que nos pusiéramos de acuerdo en dos elementos fundamentales. Uno, que fuese un acuerdo que fue fijado anualmente, pero para respetar la ley tuvimos la formalidad de sentarnos dos veces, pero para ratificar el porcentaje ya definido. Esa variable creo que ha sido determinante para garantizar estas tendencias positivas que muestra nuestra economía. En este sentido, nosotros hemos escuchado algunos planteamientos del sector sindical que andan muy distantes todavía de lo que es esta realidad económica. Recordarás que en los primeros años de negociación, estamos hablando del 2007-2008, tuvimos un descalabro total en lo que fue el empleo en razón de algunas medidas que no fueron ajustadas a estas variables económicas. Entonces, ya el 2009 y el 2010 nos han dado otro reflejo. Aquí se plantea que esta es una excelente oportunidad para buscar cómo alcanzar la canasta básica a una marcha forzada. Nosotros creemos que es importante tener como referencia la canasta básica, pero no es el elemento más importante. Aquí la productividad y la competitividad tiene que ser un elemento determinante para fijar salario mínimo. Y recordarás que en la crisis que recién acaba de concluir en el 2009 y las tendencias positivas de la economía en el 2010, marcan que en el 2009 la economía mundial, Adolfo, para que tengamos una referencia, creció 0.6. Nicaragua apenas tuvo menos 1.5. Estamos hablando que en este año, el 2010, se habla de 3 y 4%, algunos economistas hablan hasta de 5%. Lo cierto es que esta es una tendencia, pero no es un resultado ya de una economía estable que está enrumbada definitivamente hacia garantizar este elemento que nosotros decimos que es la sostenibilidad de las empresas. Por otro lado, ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta para tomar esta decisión. El otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es, y lo valoramos como positivo, es que las centrales sindicales representadas por los compañeros han comenzado con planteamientos razonablemente económicos más comprensibles. Ya no encontramos aquellos planteamientos que decían que comenzar a un 100% para cubrir la canasta básica, un 80%. Yo creo que ese hecho, ese nivel de planteamiento serio, objetivamente hablando, creemos que va a abonar para que esta negociación sea un reflejo de un diálogo social verdadero, auténtico. ¿Y a qué me refiero con esto? Acuérdate que el formato que establece la ley tiene 30 días para un diálogo tripartito, 60 días para un diálogo bilateral y al día 61 puede ser el gobierno en que forma de decreto impone lo que sería el salario mínimo a establecer. Nosotros creemos que en esta oportunidad, a partir de los planteamientos que han hecho los sindicatos, a partir de la responsabilidad con que nosotros siempre enfrentamos esto y los planteamientos coherentes y consistentes que hemos manejado desde que estamos sentados en la mesa de negociación, van a permitir un verdadero diálogo social y por lo tanto confiamos que va a haber un acuerdo en un plazo relativamente mayor. Y esto hay que entenderlo
como un elemento positivo para mandar un mensaje excelente a la nación de que en el 2011 estamos comenzando con buen suceso y además los trabajadores van a tener la oportunidad de recuperar su capacidad adquisitiva desde el inicio de año, porque estamos proyectando que sea para el año 2011, al igual como lo hemos venido haciendo el año pasado, también el excelente resultado que esta experiencia dio en Zona Franca. Recordarás que ya llevamos un acuerdo de 3 años, ya no es ni siquiera anual, Adolfo, estamos hablando de un acuerdo trianual que está en vigencia y que ha motivado, por ejemplo, ya hay recuperación de hasta 12.000 empleos en Zona Franca del año pasado, que nos está permitiendo proyectarnos y aprovechar esta excelente oportunidad que nos está dando la economía, nuestro sector agroexportador, los empresarios nicaragüenses y por lo tanto también el sacrificio que están haciendo los trabajadores para caminar con paso firme hacia lo que sería un verdadero crecimiento. Y para la Central Sandinista de Trabajadores, ¿cuál es la posición al inicio de esta ronda de negociación? Bueno, yo creo que primero gracias por la invitación y un saludo a todo el país y los empresarios, los trabajadores, productores. Yo creo que este año es un año muy importante, yo se lo recordaba en una reunión a los amigos del COSEP. Creo que el entorno económico y los resultados del ejercicio económico indican de que deberían de haber menos obstáculos en esta sesión de negociación que en los periodos anteriores, aunque hayamos llegado a un acuerdo tripartito salarial. Pienso que el planteamiento de los trabajadores es legítimo cuando decimos pretendemos en algún momento alcanzar la cobertura de la canasta básica de los 53 productos con el establecimiento de un salario mínimo digno. Sin embargo, lo vemos como proceso, pues hay que llevarlo por etapas. Y así lo establece la ley también, pues de tal manera que en esta ocasión lo que nosotros estamos planteando es que necesitamos una negociación rápida para que no se nos contamine ni se nos entrampe con el entorno electoral. En segundo lugar, nosotros sentimos que las condiciones, que aunque arranca el año, porque hay que también indicar de que no solo el entorno económico, sino las posibilidades de aperturas de mercado posibilitan un resultado muy importante en términos de este ejercicio económico y de beneficio económico, y por lo tanto pues nosotros creemos de que van a haber condiciones para el acuerdo tripartito. Para el país lo que le conviene es el acuerdo tripartito. Nosotros pretendemos y nuestra propuesta este año es que se genere estabilidad o más estabilidad en el país, que se generen condiciones de inversión y empleo, porque es importante el salario, pero para nosotros es mucho más importante la generación de empleo. La tarea de la reducción de la pobreza y la eliminación de la pobreza pasa por una fórmula que es generación de inversión para generación de empleo. Creo que la propuesta que nosotros hemos presentado pretende acercar a todas las partes, tanto empresariales como sindicales. Yo confío en que podamos llegar a un acuerdo, a un consenso. Nuestra propuesta está establecida en 3 niveles, 10% para el sector de la pequeña empresa, que también es importante generadora de empleo y queremos que debe haber estabilidad también y crecimiento para este sector, un 16% para el resto de sectores y un 18% exclusivamente para el sector del campo, que es uno de los más deprimidos. Aquí yo quiero dejar sentada así una posición porque ya la conocimos públicamente. Con todo respeto, nosotros quisiéramos que el sector privado reflexione sobre su propuesta que va a presentar formalmente, porque públicamente en los medios se ha dado a conocer de que la propuesta anda alrededor del 10%. Nosotros creemos, que se conoce extraoficialmente. Nosotros creemos que este tipo de planteamiento no ayuda tampoco a un acercamiento por una razón sencilla. Si el año pasado cerramos un acuerdo tripartito en condiciones que no eran tan favorables como las de hoy en el entorno económico y fue de un 12%, 6% por semestre, no tiene sentido que el escenario económico que está mejorando vengamos a presentar una propuesta mucho más baja que la que se presentó el año pasado. Por lo tanto, yo creo que estamos a tiempo de que esto pueda mejorarse en cuanto a propuestas por el sector privado y obviamente también por el sector del gobierno como empleador. Yo saludo la reunión que se está promoviendo entre el gobierno y el sector empresarial. Creemos que este es uno de los temas importantes que debe también estar en la agenda sobre la mesa. Y, por supuesto, nosotros también en el concepto de responsabilidad social empresarial y el concepto de empresa sostenible, nosotros lo simplificamos de la siguiente manera.
Aquí mucho se debate sobre eso, pero nosotros sí dejamos sentada una posición muy clara. Queremos empresas rentables, queremos empresas que ganen más. Por supuesto que queremos empresas que ganen más para que los trabajadores ganen más y tengan mayor capacidad de distribución de la riqueza. ¿Y la posición de la Central de Unificación Sindical? Bueno, ya está expresada en el seno del CPT y creo que por ahí anda que nosotros hemos segmentado también, a pesar de que son 9 rubros o 9 ítems dentro del salario mínimo, nosotros hemos tomado en cuenta la pequeña y mediana industria en el sentido de que es el 65-60% de la generación de empleo. Y ahí precisamente es donde hay más bajos empleos, más bajo salario. Entonces, para nosotros, el 12% debe ser lo que se le aplique a las pymes. Y el 18% en general, y al sector del campo hemos tasado un 28%. Esa propuesta que es nuestra, la llevamos al CPT, hoy nos reunimos, a ver si es la posición también del CPT, porque definitivamente nosotros pensamos que, si bien es cierto, son proyecciones, son pasos, pero es que estamos haciendo acuerdos de futuro. Esto de aquí lo negociamos hace un año, lo que actualmente están devengando los trabajadores se hizo hace un año, y es que las proyecciones tenemos que adjuntarnos a ellas para ir a tono con las proyecciones del país. Entonces, pensamos también de que debía de ser, hay una propuesta del COSEP de que sea por un año. Nosotros no tenemos muchos reparos en ese sentido. Sin embargo, la ley establece cada 6 meses. ¿Cómo superamos eso? Con voluntad del gobierno, de los empresarios y nosotros, podemos llegar a un acuerdo que de una vez se arranque. Pero es que no les gusta que se revisen cada 6 meses, pero sí darlo segmentado cada 6 meses. Entonces, eso es menos en realidad en la práctica. Entonces, todas esas cosas deben de ser motivo de discusión, de acuerdo en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, pero definitivamente no podemos olvidar, por ejemplo, la promoción del salario decente, en el cual nos comprometimos tanto los empresarios como el gobierno, como nosotros los trabajadores, con el acompañamiento del Seguro Social, el Ministerio de Salud, la Corte Suprema de Justicia y la OIT. Y firmamos el COSEP, las representaciones obreras y el gobierno. Ojo con el trabajo decente, ¿qué contenido tiene en la OIT? Dice que es el disfrute pleno de salud, educación, alimentación, transporte y todo. Entonces, que hay que automáticamente, no, pero debemos de encaminarnos hacia ahí. Entonces nosotros creemos que por lo menos el esfuerzo tiene que hacerse, y la posición nuestra debe de ser en ese sentido, pues, y es de hecho porque los compañeros, nosotros cuando se está desarrollando la actividad, nosotros pedimos receso y casi siempre nos hemos puesto de acuerdo y no hay ningún problema. Pensamos de que tanto ellos como nosotros nos llena pues de hecho, porque el COSEP siempre se apareció con 0, con 3% como primeras propuestas en las anteriores negociaciones. Ahora parece que anda con un 10% por ahí. Parece que ya es una cosa como más cercana a lo que va a ser o lo que debe ser la fijación del salario mínimo. Bueno, lo que se observa es que definitivamente, y en las centrales obreras no hay coincidencia en cuanto a cuál es el porcentaje del salario que le corresponderá o cuál es la propuesta concreta, mejor dicho, del sector trabajador,
no hay una unificación de las centrales obreras, porque la CST propone un porcentaje, el CPT propone otro porcentaje y lógicamente el sector privado tiene otro porcentaje. Pero eso no es un problema, porque los acuerdos tripartitos de los últimos 2 años al final han sido el producto del consenso que las mismas centrales obreras hemos alcanzado. Es normal cuando inician estas negociaciones que se vayan presentando una serie de planteamientos que al final pues permiten ir un acercamiento. Yo quería hacer una observación sobre lo que decía el representante del COSE, con todo respeto. Coincidimos en un planteamiento que se llama fortalecer el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Al final nosotros buscamos y aspiramos a la fortaleza de un salario real de los trabajadores, no un salario nominal nada más. Pero ¿qué pasa? Esta lógica de negociación, y es lo que hemos puesto sobre la mesa, requiere de un cambio de timón. La ley actual de salario mínimo, como está diseñada, lo que permite es en las negociaciones, no es incremento de salario mínimo, y eso hay que dejarlo muy claro en este país. Nosotros aquí no estamos negociando incremento de salario, estamos negociando el restablecer la pérdida del poder adquisitivo de la negociación anterior, es decir, que venimos de arrastre. Ese es un gran problema y tenemos que poner esto en perspectiva, así como las reglas del juego y las cifras económicas o macroeconómicas del ejercicio de la economía, el COSE como sector privado plantea en perspectiva cuáles pueden ser las posibilidades. Así queremos nosotros también los trabajadores que se pongan en perspectiva entonces nuestros planteamientos del salario. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Suceden 2 fenómenos y eso es peligroso. Nosotros estamos en la mesa de negociación y vos tenés razón, aquí hay un rejuego de propuestas de porcentaje. En el mercado especulativo impactan en la canasta básica estos manejos porcentuales. ¿Por qué? Porque la gente cree que eso es lo que se va a negociar y al final no es eso lo que se negocia y impacta en los precios de la canasta básica porque hay un impacto de inflación especulativa en los precios. Y segundo, terminamos la negociación y semanas después comienza a haber una ola alcista de lo que son los precios de los productos y de los servicios básicos, energía, agua y todo lo demás. Entonces, nosotros creemos que ese es un tema de fondo que hay que abordarlo las 3 partes, gobierno, empresa y trabajadores. Vamos a ir a unos importantísimos mensajes y volveremos con el tema del salario mínimo en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.